La entrevista del Telematutino 11, gente importante, tratar temas importantes. Vamos a comenzar la semana con un tema diferente. Vamos a hablar de la belleza, de la estética, de la reconstrucción. Vamos a hablar con la doctora Gili de los Santos. Ella es cirujana hace, puedo decir, 19 años. Ella es joven. No, porque a Jacqueline no le gusta que yo hable mucho a veces de tiempos y de edades. Y 13 años ya en la especialidad de la cirugía plástica. Doctora, ya en el país, bueno, usted nos explicó fuera del programa que tiene pacientes norteamericanas. Sin embargo, de tiempo en tiempo, viene una dominicana, se hace, como le llaman, un con todo y muere. Ese tipo de cosas, como hoy la noticia es global, sí, no afecta el nombre del país. Usted que habla que le gustaría hacer una especie de marca país, sí, de la República Dominicana en materia de cirugía plástica. Sí, claro. Afecta y afecta de manera muy negativa y a mí me ha pasado, ¿por qué no decirlo? Regularmente... ¿Pero le ha pasado que le han afectado? Claro, me ha afectado y he tenido mortalidades. Claro que sí, y eso es importante reconocerlo porque ante cualquier procedimiento de tipo quirúrgico y estético, el riesgo está. Y no es solamente un riesgo solamente del cirujano plástico, también hay otras cosas que son inherentes y que van junto a la práctica del cirujano plástico. ¿Cuáles son estos? El seguimiento postquirúrgico o qué la paciente hace después de la cirugía. O cuáles cosas las pacientes omiten y que un procedimiento o una evaluación prequirúrgica puede salir normal. Esas son cosas que hay que tener pendiente y hay que reconocer. Sí afecta a marca país, por supuesto, y más que es un país con un Producto Interno Bruto importante que viene del turismo médico, o sea, del turismo de salud, o del turismo, vamos a decir, en sentido general, y sí nos afecta. Usted que introdujo este tema, sí nos afecta, pero no solo nos afecta en cuestiones sociales, también emocionales, porque ¿a qué médico quiere que se le complique a un paciente? Así es, doctora, su especialidad es en cuerpo, ¿verdad? Cirugía de cuerpo, busto, liposucción, lipoescultura, etcétera, ¿cierto? Yo soy cirujana plástica, estética y reconstructiva. El cirujano plástico, con formación bien establecida, está formado desde implante de pelo hasta prótesis de pantorrilla y rejuvenecimiento de los pies. Pero uno es como el área que se destaca. En mi caso, yo he tenido mayor destaque, o sea, me he destacado con mayoría de pacientes en cirugía de contorno, que estos son bustos, liposucción y abdominoplastía. Doctora, he escuchado que el de las cirugías estéticas, la más riesgosa es la liposucción, por las remociones de grasa y si se va, no sé, la grasa, no sé por dónde, se puede producir embolias y demás. ¿Es eso cierto? ¿Y sí, cómo es cierto. usted se protege si esa es justamente uno de los de su especialidad? Sí, es la cirugía más riesgosa, pero eso también va a depender del porcentaje de extracción en la liposucción. Aunque hay complicaciones que todavía no tenemos un tratamiento 100%, como es lo que acabas de decir, la embolia grasa. En ese sentido, Jacqueline, algunos países ya tienen máquinas tipo ECMO, que indicaciones muy médicas son reanimar el paciente hasta lograr someterlo a ese tipo de maquinarias para filtrar el tejido y evitar la mayor migración y taponamiento. Pero esos son conceptos muy médicos que aquí no podemos dilucidar. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo, cada día seleccionamos el índice de masa corporal de menor índice. Iniciamos en 35 en la práctica normal del país, que es una relación que me vas a preguntar, ¿qué es el índice de masa corporal? Es una relación entre el peso y la talla de cada persona. Al inicio, en mi inicio de mis prácticas, la cirugía plástica estaba indicada en obesidad leve, índice de masa corporal por debajo de 35. Luego entonces disminuimos a 33 y ya andamos por 30 de índice de masa corporal. ¿Lo normal por dónde anda? Lo normal es un paciente que tiene 28 o 29. Eso es un paciente que se cuida, eso es un paciente que no tiene ningún grado de obesidad, sino que tiene su peso y su talla dependiendo de la edad, de las características y todo lo demás.
Doctora, y en el caso contrario, que se ha puesto muy de moda con unos traseros que son inmensos, Inmenso. que implica no relleno, eso también no ¿Qué es implica? peligroso. No, implica relleno, no implica inyectar. Sí, es peligroso, pero hay que ver a qué usted se refiere con rellenar. Nosotros hacemos el aumento de glúteos con grasa. Y si colocamos la grasa sobre la fascia muscular sin tocar el músculo, se describen escasas complicaciones. Y eso es Sí, lo entre que la piel y el regularmente- músculo. Exacto, no, entre la piel y la fascia. Si colocamos debajo del músculo, entonces hay una mayor incidencia de complicaciones. Y esa grasa se le extrae al paciente, es decir, Sí. esos cuerpos que se transforman, como lo que usted tiene en su página, en sus redes, que se transforman completamente. Ujú. ¿Cómo se hace? ¿Con la misma grasa del paciente Con y la se misma moldea grasa. ese cuerpo escultural de una Sí. sirena? Sí, con la misma grasa del paciente, pero quiero que quede claro el concepto de que nosotros somos artistas apasionados en enaltecer la belleza de tu ser, de tu silueta y de tu armonía. No es cuestión de los mayores glúteos, ni que Gilly lo hace grande, ni que lo hace pequeño. Pero ¿y si, O sea, y si la paciente se lo pide? Sí, pero El paciente quiere unos senos grandes, quiere O unos... la cintura Porque- pequeña y el glúteo grande. Sí, eso va a depender primero de la... Usted trata de disuadirla. No, de ponerla clara. Porque recuerden, señores, que la belleza es relativa. Tú expones lo que eres. Yo tengo una personalidad dura. Yo expongo lo que soy. ¿Me comprendes? No es lo que la persona realmente pida o quiera, porque muchas veces eso es contraproducente con la realidad del beneficio de la cirugía plástica y de las futuras complicaciones de ese mismo paciente. Entonces, uno trata de orientar al paciente, de ver qué es lo que le conviene y posterior, entonces, vamos a decir, llegamos a un acuerdo. De esto sí se puede, esto no se puede. Ok, los grados que llegan, es decir, la diferencia, doctora, que hay entre una lipoescultura y una liposucción. Liposucción es extraer un tejido graso de un área. Lipoescultura Abdomen, es, por ejemplo, el paciente te pide, bueno, me gustaría una liposucción del contorno de la cintura. Una lipoescultura es esculpir, es quitar, poner, definir. Eso Esa casi la es diferencia. un arte, ¿no? Un arte, lo mismo. Liposucción es en solamente una zona. Lipoescultura es el arte de definir áreas. Y eso Sí. se hace con grasa, entonces. Sí, Cuando se hace con pone, grasa. usted pone con grasa. Grasa, claro. Coloca grasa. Grasa, De la misma paciente. sí. Doctor, y en el caso de las arrugas, Tan bello. Cuéntame, Juan. es decir, ¿qué procedimiento usted utiliza? Grasa, ácido hialurónico. También podemos utilizar para las arrugas dinámicas la toxina botulínica, a lo que comúnmente le llaman Botox, ¿Y qué es las arrugas dinámicas? la que se realizan cuando gesticulamos. Como esa que yo tengo aquí. Sí, como esas. Y esta, de tanto reírme. Sí. Dicen los muchachos que se la vamos a quitar. Se la vamos a quitar, se la Es vamos a Camilo. quitar. Sí. La mayor incidencia de su consulta, doctora, veo que en sus redes hay muchas fotos de antes, durante y después Sí. de cuerpo, cambios radicales de cuerpo. Sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hay que tener en cuenta para someterse a un tipo de cirugía así agresiva? Sí. Hay que tener en cuenta primero la salud. Y para mí lo más importante es una consulta que SHOT es la seguridad, honestidad y la oportunidad de una gran transformación. Entonces, en esas 4 letras definimos todo lo que hay que tener en cuenta. Primero, es lo primero que le pregunto al paciente, ¿tú realmente lo quieres hacer? Después de tú realmente querer hacerlo, tú conoces a qué te vas a someter, cuál es el proceso, y así seguimos. Es un camino en conjunto, antes, durante y después. ¿Por qué ocurren las diversas situaciones en este país en cirugía plástica? Yo que he sido, no voy a llamar víctima porque
no me gusta la victimización, pero es que las pacientes muchas veces no siguen los protocolos establecidos. Pero pasa con determinados doctores, con determinadas marcas de médicos, con Sí, otros no pasa. claro. Porque tienen el rigor de la evaluación cardiovascular, Sí, de una analítica completa, claro. De controles Claro. que minimizan el riesgo en la cirugía. Sí, todo cirujano Entonces, algunos plástico- médicos es que están asociados con esa práctica de que vienen pacientes y se mueren. ¿Por qué? Porque Exacto. fueron muy agresivas o porque llegaron en la noche y la operaron al otro día. No, Ese ya hay tipo de protocolos cosas. establecidos, Jacqueline. Eso, ningún médico de cualquier naturaleza que sea, le gustaría que le suceda eso. Primero, no le conviene a su marca. Primero como persona no le conviene. Segundo, no le conviene a su marca. Tercero, pasar por ese trago amargo, nadie. O sea, nadie. Yo te lo puedo garantizar que a nadie le gustaría. Entonces, lo que sí ocurre es que algunos son expuestos, otros no son expuestos. Pero esto es otro tema. Y lo que sí puedo decir públicamente aquí es que nadie quiere que eso le suceda. Independientemente de una evaluación preanestésica, prequirúrgica, por cardiología, por Doppler venoso, Doppler arterial, por neumonología y por todas las subespecialidades. Es decir, sus pacientes pasan por esos filtros. Mis pacientes pasan por esos y por otras pruebas, como una tromboelastografía, que creo que 2 personas la realizan aquí en República Dominicana. Y aún así puede pasar. Pero cuando usted se refiere que no siguen el protocolo, la paciente, ¿en qué consiste eso? En muchísimas situaciones, pacientes que omiten uso de sustancias narcóticas, pacientes que traen narcóticos a República Dominicana y muchísimas situaciones. Puede pasar. ¿No hay un tema también de reposo? Hay un tema de reposo, hay un tema de permanencia en República Dominicana. Es un tema muy amplio, que entiendo que en 10 minutos no podemos. Hay gente que quiere cubrirlo operarse todo. hoy y viaja mañana. He tenido pacientes que se operan hoy y al otro día se van a Canadá. Ay, Dios mío. Y cuando entonces vemos qué pasa, la paciente se fue. Y teniendo yo boleto aéreo de ellas con permanencia mínima 3 o 4 semanas en el país. Eso es lo recomendable. Lo recomendable es que venga por 2 meses. Sería ¿Por? lo ideal, 2 meses. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal para el seguimiento de una cirugía plástica que salga fabulosa. Que mínimo el paciente venga con un turismo de salud por 2 meses al país. Sería lo ideal. Doctora, con su permiso y los amables televidentes, qué conversación tan interesante. Nos vamos a comerciales, nos quedan todavía muchísimas preguntas a la doctora Gili de los Santos, cirujana plástica. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la doctora Gili de los Santos. Ella es cirujana plástica y tiene en su haber una exitosa trayectoria, sobre todo en reconstrucción y remodelación del cuerpo. ¿Qué es lo que más le piden, doctora? Porque hay estereotipos que se ponen de moda. Por ejemplo, como decía Ramón, los glúteos amplios, esa es el furor. Después de la aparición de Kim Kardashian, ¿a usted le piden ese tipo de cuerpo? Yo quiero así, cintura de avispa, glúteos de Kim Kardashian, busto de no sé qué. ¿Qué le piden generalmente? Mi mayor destaque es en cirugía de contornos. Liposucciones, disminuimos aquí, aumentamos acá, pero recuerden Pero que la todo el mundo quiere belleza, el reloj de arena, ¿cierto? no todo el mundo. No. Yo he tenido muchas pacientes que simplemente no quieren cintura. Recuerden que la belleza es relativa. Ya. Quizás lo que te guste, Juan, no es lo que te gusta, Jacqueline. Hay pacientes en el área de Venezuela, por ejemplo, las venezolanas les gustan mucho las mamas grandes. En Estados Unidos les gustan las mamas grandes y los glúteos grandes y cinturas pequeñas. En Londres tienen otro cánones de belleza, en República Dominicana tienen otro cánones de belleza. Ya. Ahora con el tema de la lipoescultura de alta definición, Ah, sí, en donde están los y cuadritos y cosas. todo eso ha revolucionado también la cirugía plástica. Pero todo va a depender ¿Y la de cirugía puede ser cuadrito? Sí. ¿O el gimnasio? ambos. La única diferencia es que un paciente de índice de masa corporal de 28 le hacemos los cuadritos en 2 horas. Y el gimnasio, mi amado Dan, mi querido instructor, que es un muchacho que te trabaja el cuerpo impresionantemente, te toma mínimo 6 meses trabajar duro con Dan. Y aún así no sale, Sí. créanme. Sí, no.
Con Dan te sale o te sale. Yo que tengo 3 niños y tengo mis cuadritos. Sí. Doctora, usted en su área, usted no trabaja mucho en los implantes de senos. Sí, claro. Mamoplastia de aumento también trabajamos. Eso es parte de la cirugía de contorno. Y reconstrucción. Sí, la de parte mamas. reconstructiva. Sí, son pocas las pacientes, pero sí las realizamos. Pero una reconstrucción no es un levantamiento. No, un levantamiento es una apexia, es levantar el tejido mamario y colocar el complejo areola-pezón en las distancias anatómicas permitidas o descritas en los textos. Una reconstrucción de mama, el término reconstructivo es volver la fisiología perdida por un trauma o un trauma o una patología de tipo neoplástica, demás. Okay. ¿Cuáles son los requisitos para una paciente o un paciente realizarse este tipo de cirugía? ¿Tiene que estar en plena salud? ¿No debe tener enfermedades crónicas? ¿O cuáles son los pacientes? ¿En qué condición debe estar la persona? ¿Y cuáles son los que no están aptos para una cirugía? En las condiciones es salud, es la principal, y cada cirujano elige lo que quiere hacer. Por ejemplo, yo elegí no operar pacientes diabéticos, pero esa fue mi elección. Yo elegí no operar pacientes con ningún trastorno o alguna patología que alteren el colágeno, pero esa fue mi elección. Tengo colegas que lo realizan, los respeto, les apoyo, pero cada cirujano elige qué hacer y qué no hacer. Doctora, en el caso de la República Dominicana, los hombres todavía no son muy, no son muy proclives, ¿no? Sí, sí son. Sí. Sí, eso gracias a Dios se ha destapado un poco. El hombre debe de... En artistas principalmente. No, y en personas normales. Empresarios. Se cuidan, claro. Sí, mira, mi esposo es un hombre que no le gustaba nada de eso. Y gracias al Señor, no es que se ha realizado nada, pero ya está más abierto. Mi esposo es un hombre clásico, de verdad que me da risa porque él no estaba muy de acuerdo con que los hombres estuvieran realizándose ese tipo de procedimientos. Y gracias a que los amigos han visitado a su doctora, entonces él ha sido más asertivo. Doctora de los Santos, los resultados de una cirugía plástica de contorno es para siempre. Es decir, se queda la persona así, nada es eterno para siempre. ¿Cuánto dura el efecto? Nada es eterno. Lo único eterno es Cristo. Después nada es eterno. Si usted no se cuida, usted perdió su cirugía. ¿Pero cómo así? Si la gente Así pone mismo. que se engorda o qué. Exacto. Si usted, te repito, somos apasionados de enaltecer lo que eres. Te podemos dejar bellísima. Pero si tú no te cuidas, si tú no tomas agua, si tú no cuidas tu nutrición, si tú no sigues tus protocolos, si tú no vas a tu gimnasio, vuelves entonces con Después cicatriz. de una cirugía, Sí. ¿cuándo se puede volver al gimnasio? Dependiendo qué tipo de cirugía, pero después de 3 meses es permitido realizarla. Aún sea un corte, abdominoplastía y esas cosas. Sí, porque entonces en el gimnasio tú puedes realizar rutina de tipo pasiva, no necesariamente en movimientos bruscos, y si es con un entrenador mucho mejor que te va a guiar qué parte vas a fortalecer y qué otras no. Doctora, en el caso ya de personas obesas que recurren a la bariátrica y ese tipo de operación y que no se pierden muchísimo peso y tienen lo que uno le llama el colgajo en los brazos, piernas, entonces todo eso es operable. Sí, todo eso es operable y eso cae en la cirugía de tipo reconstructiva, en donde tú vas a devolverle a la paciente su silueta o lo fisiológico de un brazo, que no es solamente que esté colgando los tejidos, porque recuerden que eso también es proclive a producción de infecciones, de lesiones dermatológicas importantes. Y todo el exceso de piel. El exceso de piel. Entonces, ese tipo de procedimiento cae en el tipo de procedimiento de tipo reconstructivo. Y es una cirugía muy bonita porque tú ves al paciente, tú ves el cambio, que no es meramente estético. ¿Y no quedan cicatrices? Sí, cicatrices. Cirugía es cicatriz. Es mentira que ninguna cirugía, bueno, uno disimula la cicatriz en líneas normales, en pliegues normales, que son los últimos pliegues del Langer en el caso de la abdominoplastía,
pero cirugía es cicatriz. De que una persona tenga una buena cicatrización, sí, pero no hay cirugía sin cicatriz, así sea una cicatriz pequeña de 0.5 centímetros en el caso de las endoscópicas. Para la cicatrización, No, perdón, laparoscópicas. la cicatrización depende también mucho, imagino, de la salud de la piel, Sí, del tipo de persona. Exacto, ¿no? la cicatrización depende del tipo de persona. Yo que soy morenita, no voy a cicatrizar nunca jamás igual que usted. A mayor cantidad de melanina, mayor incidencia de cicatrices sinestéticas, como es las hipercromías o aumento de la coloración, disminución de la coloración o discromías, aumento de que la cicatriz salga elevada, como el queloide. Pero eso se trata, después ustedes Sí, le dan todo seguimiento. eso se trata, claro que sí. Es tratable y la cicatriz logra hacer hasta imperceptible. Pero es lo que te digo, si el paciente lo tenemos con un seguimiento continuo y en el país. Hay personas que se vuelven adictas a eso. Sí. ¿Usted ha tenido casos de personas que han ido por 1, 2 y 3? Sí, la he tenido. Sí, la he tenido. Ya eso entonces es un tratamiento o un seguimiento con otro tipo de especialistas. Psicólogo, por ejemplo. Claro que sí. Doctora, ¿y cómo en todo ese periodo de la pandemia, es decir, se redujeron a cero, ¿no? Sí. La cirugía de ese sí. tipo, ¿no? Porque la gente tenía miedo, ¿no? No, todos teníamos miedo. No solamente por el procedimiento quirúrgico, por estar en la casa, sino por la situación del mundo. Sí, entonces eso se redujo a cero. Nos dedicamos a estudiar, a compartir, a ver la vida desde otro punto de vista, lo que hizo todo el mundo, a descansar, a reinventarnos, a eso. Usted recibe muchos pacientes internacionales, nos decía fuera de cámara, de la entrevista, que vienen de otros países, especialmente de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se cuidan ustedes de tener protocolos definidos justamente para resguardar la marca suya y la marca del país y del centro clínico donde se hacen las cirugías para que no ocurran complicaciones o para minimizar las complicaciones? Como mediante los seguimiento primero de los protocolos nacionales establecidos, reconocimiento de qué protocolo me conviene y cuál no me conviene. El que no me conviene simplemente pues no lo hago. No que no sigo el protocolo, sino que no recibo el paciente. Nos cuidamos mediante los consentimientos informados, nacionales e internacionales, y mediante un documento que es el HEPA, que es como la Ley de Seguridad de Estados Unidos. Entonces ellos deben de firmarla aquí, y mediante abogados internacionales deben de darle seguimiento. Es algo nuevo que hemos tenido que implementar como marca, porque también sucede que hay pacientes que le interesan su vida de influencer y utilizan la marca de cualquier dominicano para hacerse influencer a costillas del doctor dominicano, que lo único que le interesa es hacer una buena práctica. Y esa clientela, doctora, ¿es porque de boca en boca, de que a alguien le fue bien? Mira, hay una cirujana, o usted realiza algún tipo de propaganda, hace uso de las redes, en fin. Mis inicios fue de boca en boca. Yo tuve, Dios creo que yo tuve una paciente que era la Betty la Fea de un college en Boston, y la operé en Bonao. Y eso trascendió impresionante. En Bonao. En Bonao. Al inicio yo iba a Bonao a operar, y también me trasladaba a Mao Valverde, porque no tenía paciente en Santo Domingo. Entonces iba a dar consultas allá, y gracias a esa paciente mi nombre se viralizó en una red social en Boston, y tuve un crecimiento que yo no estaba preparada para el crecimiento que tuve. Luego de eso... ¿Vino mucha gente a operarse? Sí, bastante. Tanto así que en el mundo afroamericano me conocían más que en mi país. Así estuve como por un periodo de 8 a 10 años. Y hace 3 años aproximadamente me he concentrado más en el mercado local, porque ya tengo un nombre establecido con las afroamericanas.
Muy bien. Doctora, ¿cuál es su teléfono? ¿Dónde localizarla? Sí, el 809-622-5720 es el teléfono de mi consulta y a través de las redes sociales. Ahí la pueden localizar y ver Sí. toda la, Twitter, la magia que hace la Sí. doctora. En la Instagram. página web, En Instagram. Instagram. Sí, doctoragilidelosantos.net y giliplastica.com. Perfectamente. Busquen ahí. Doctora, estamos muy agradecidos, hemos aprendido muchísimo. Para servirles. El día que yo me anime le avisaré. Aquí. Pero de verdad, muy, además usted habla en un lenguaje Que se que no entiende es muy bien. médico así complicado, sino que se entiende por parte del público. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Jacqueline, por recibirme. De verdad Encantada. que sí. Esperamos que no sea la primera ni la última, sino tenerla con cierta frecuencia. Gracias. Sí. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.